Estamos a punto de descubrir quiénes son los 4 mejores boxeadores que Argentina ha producido. Para ser el mejor no solo se trata de las victorias en el récord de un boxeador, sino de la huella que dejan en el corazón de los fanáticos y en la historia del deporte. Desde esos valientes pioneros hasta verdaderos maestros de la defensa. Estos hombres sin lugar a dudas son verdaderos titanes del deporte. Así que prepárense porque este video está repleto de pasión, emoción y el espíritu indomable del boxeo. Así que hoy les voy a hablar de los 4 mejores boxeadores en la historia de Argentina. Imaginen ese tiempo donde los pesos pesados eran verdaderamente gigantes. Esa época donde el boxeo comenzaba a conquistar el mundo. En esa época surgió un boxeador argentino con un puño devastador. Era capaz de noquear a cualquiera de sus rivales con una facilidad asombrosa. Y así es, hoy les vengo a contar la historia de Firpo, también conocido como el toro salvaje de las Pampas. Desde sus humildes comienzos en Junín, Argentina, Firpo ya había demostrado una determinación inquebrantable. Ni siquiera sus problemas de salud pudieron con él, trabajando incansablemente en diferentes empleos para abrirse paso en el mundo del boxeo. Su historia de superación es una inspiración para todos nosotros, un recordatorio de que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y perseverancia. Lo que realmente se destaca de Luis Firpo es su participación en uno de los combates más icónicos en la historia del boxeo, su enfrentamiento contra el legendario Jack Dempsey. El 14 de septiembre de 1923, Firpo había subido al cuadrilátero con el campeón mundial de peso pesado de la época. Fue una noche tan épica que atrajo 80,000 espectadores, teniendo al mundo entero pendiente de qué sucedería esta noche. Durante esa pelea, Firpo logró algo que aún hoy se recuerda con asombro. Logró lanzar al campeón Jack Dempsey fuera del ring. Aquel acto sin lugar a dudas quedó grabado en la memoria de todos los amantes del boxeo. Sin embargo, debido a esa controvertida decisión del árbitro, Firpo perdió ese combate. Pero a pesar de haber perdido esa noche, Firpo se ganó el respeto y la admiración de millones. Y no solo eso, sin lugar a dudas abrió las puertas para futuros pugilistas argentinos. Cuando hablamos de defensa en el boxeo, hay un hombre que se alza por encima de todos. Era tan rápido que ni siquiera tenía la necesidad de cubrirse con las manos. Imagina lo rápido que tenía que ser para ser conocido como el intocable. Nicolino Loche, sin lugar a dudas, es uno de los boxeadores más impresionantes que ha existido en el mundo del boxeo. Su estilo en el ring no era solamente único y vistoso, sino también efectivo y en muchas ocasiones mágico. Loche dominaba la habilidad de esquivar golpes con una maestría inigualable. Esa capacidad que tenía para desplazarse del ring era pura poesía en movimiento, con movimientos tan perfectos que parecía que la gravedad ni siquiera la afectaba. Pero, ¿por qué merece estar en el tercer lugar de esta lista? Lo primero que tenemos que hacer es destacar esa habilidad defensiva sobrenatural. Loche era un experto en estudiar cada corte, ángulo y movimiento de sus rivales. Sabía cómo esquivar sus movimientos con una elegancia enorme. Su estilo defensivo era llamado por muchos el verdadero boxeo defensivo, llevando a muchos de sus contrincantes al agotamiento, incluso a la desesperación, mientras que él parecía que ni siquiera llegaba a despeinarse. En una pelea inolvidable en 1968 se enfrentaría al campeón japonés, quien ni siquiera pudo encontrar la manera de tocarlo durante 9 rounds. En el 10º round fue la cereza del pastel, cuando Nicolino aplicó su toque final con golpes certeros, llevándolo a la victoria y al título de campeón súper ligero. Su legado como el boxeador con la mejor defensa de toda la historia del boxeo está grabado en piedra y se mantiene imborrable en la memoria de todos los amantes del boxeo. En resumen, Nicolino Loche merece el tercer lugar en la lista por su estilo único, su genialidad defensiva y su increíble capacidad para hacer que todos sus oponentes se sientan impotentes en el ring. Su legado perdura y su influencia en el mundo del boxeo argentino y global es innegable. Pascual Pérez fue mucho más que un simple boxeador. Él fue el verdadero maestro del boxeo. Con tan solo 48 kilogramos de peso, tuvo que enfrentarse a rivales que pesaban más de 60, en una era donde se contaba con 8 divisiones. Su talento y destreza dentro del cuadrilátero era realmente asombrosa, pero lo que lo convirtió en un verdadero titán del boxeo, y merecedor del segundo puesto de esta lista, fue su impresionante racha de victorias invictas de 52. Y no fue solo eso, también había ganado 57 de sus peleas por nocaut. Pueden siquiera llegar a imaginar la destreza y la pegada que tenía este hombre, pero su grandeza trasciende las estadísticas, convirtiéndose en el primer campeón mundial nacido en Argentina. Un hito que marcó la historia del boxeo en su país, su victoria frente a Yoshio Shirai. El primer campeón mundial japonés en tierras niponas es un logro que elevó su estatus a nivel internacional. Sin embargo, detrás de las luces y los campeonatos, la vida de Pascual Pérez no estuvo exenta de desafíos. Afrontó dificultades personales, incluyendo una dolorosa separación y problemas económicos. Pero a pesar de todo eso, volvió al ring con una tremenda determinación. Su legado perdura como un ejemplo de perseverancia, valentía y habilidad en el boxeo. Pascual Pérez no solo fue un campeón en el cuadrilátero, sino un ícono de la lucha contra las adversidades. Así que amigos, Pascual Pérez merece firmemente el segundo lugar en nuestra lista de los mejores boxeadores de Argentina. Porque Carlos Monzón es el mejor boxeador en la historia de Argentina. Empecemos. El Máximo no es solo un nombre, es un legado, un símbolo de brillantez y excelencia en el noble arte.
No estamos hablando solamente de un boxeador, estamos hablando de un auténtico ícono. Y aquí te contaré por qué Carlos Monzón merece el primer lugar en cualquier lista de los más grandes pugilistas argentinos de todos los tiempos. Desde las calles humildes de Santa Fe, en donde había nacido en el medio de la pobreza, Monzón logró convertirse en un verdadero fenómeno del boxeo. No solo llegó a dominar su categoría de peso, sino que logró mantenerse como el rey por más de 7 años. Un logro que ningún otro boxeador argentino ha podido superar. 14 defensas exitosas del título. Este récord habla por sí solo sobre su maestría en el ring. Lo que lo hacía verdaderamente excepcional era ese amplio repertorio de habilidades con las que contaba. De lejos podías darte cuenta que no era un simple peleador, era un verdadero maestro dentro del cuadrilátero, con una defensa impecable, una ofensiva explosiva, y su inteligencia en el ring era verdaderamente insuperable. Tenía una habilidad para poder diseccionar a sus oponentes. Se le hacía tan fácil encontrar las debilidades de sus oponentes que podía explotarlas a voluntad. Ver a Monzón pelear era como ver a un cirujano en acción, pero no solo fue su destreza en el cuadrilátero lo que lo convirtió en una leyenda, fue el impacto que logró tener en el escenario mundial. El momento cumbre de este boxeador fue en 1970, cuando se enfrentó al legendario italiano Nino Benvenuti por el título mundial del peso mediano. En una batalla que capturó la imaginación del mundo, Monzón salió victorioso, convirtiéndose en una sensación global. La revista de Ring incluso la nombró la pelea del año. No fue solo una victoria, fue un cambio sísmico en el mundo del boxeo. Y más allá de los cuadriláteros, el carisma y la presencia que tenía Monzón trascendieron el deporte. Hizo su aparición en la pantalla grande, compartiendo su talento y magnetismo con un público mucho más amplio, demostrando que un boxeador puede ser más que solo un luchador. Se convirtió en un símbolo de orgullo nacional y una fuente de inspiración para innumerables argentinos. Pero aquí está la parte trágica de esa historia. A pesar de toda la gloria, todos los triunfos y todo el amor que recibió de su gente, los demonios personales de Carlos Monzón lo llevaron por un oscuro camino. Sus luchas con la bebida y una vida personal tumultuosa empañaron su legado, culminando en una tragedia que conmovió al mundo. Entonces, ¿por qué Carlos Monzón es el mejor boxeador argentino de todos los tiempos? No se trata solo de los títulos que ganó, o de todas esas peleas que llegó a dominar. Se trata del espíritu indomable de un hombre que surgió desde las profundidades de la pobreza para poder conquistar el mundo. Se trata de esa maestría que aportó al ring, del legado que construyó para su país y del trágico recordatorio que incluso los más poderosos pueden caer. Para mí sin duda son los 4 mejores boxeadores en la historia de Argentina. Me duele dejar fuera nombres como el Chino Maidana, Sergio Martínez, pero déjame en los comentarios si estás de acuerdo y si les gustaría otra parte con los 4 mejores boxeadores de otro país. Nos vemos en la próxima, adiós.